Muy bien, hagamos esto una vez más. Hola, soy Luis Castillo, el plebe del bosque. Bienvenidos a su espacio, su podcast, donde nos gusta hablar de los bosques, ecosistemas naturales y medio ambiente en general. El día de hoy les traigo de nuevo un tema controversial dentro del gremio forestal y dentro de la sociedad en general, el cual surge de la siguiente duda. Si vamos a reforestar o recuperar un espacio usando vegetación, ¿se deben usar especies exóticas o nativas? Esta es una de las preguntas más sonadas dentro del gremio forestal, dentro de las reforestaciones, de las plantaciones, porque pues siempre se nos ha dicho o la literatura siempre sugiere que reforestemos con especies nativas, pero pues hay ciertos factores que a veces pueden alterar un poco lo que es esta decisión. En el presente episodio de su podcast favorito, vamos a analizar un poco o vamos a intentar darle una respuesta a esta pregunta. ¿Se deben usar especies exóticas o se deben usar especies nativas para lo que es una reforestación o una restauración ecológica? Antes de empezar a darle respuesta a la interrogante del día de hoy, hay que repasar un poco. ¿Qué es una especie nativa y qué es una especie exótica? Básicamente, una especie nativa es aquella que crece en un lugar o región en específico y sus procesos biológicos y fisiológicos ya están adaptados al lugar de interés. Una planta o especie exótica vendría a ser, pues básicamente lo contrario, una especie que no ha crecido o no se ha desarrollado ancestralmente en el lugar de interés, pero que puede o no adaptar sus procesos biológicos y fisiológicos al lugar para poder desarrollarse en él. A veces las especies exóticas, cuando son introducidas a un nuevo hábitat, no sobreviven, pero cuando sobreviven y pueden llegar a reproducirse y esparcirse de manera natural sin intervención del ser humano, se dice que esta especie se ha naturalizado. Aquellas que necesitan forzosamente la intervención humana para reproducirse y tener presencia en otros espacios, conservan el estatus de exóticas o introducidas. Otra cosa que hay que considerar para abordar este tema es la ecología del lugar. A diferencia del pensamiento común, la ecología no es defender a los animales, no es evitar que tiren la basura en un bosque, no es ese tipo de actividades a lo que pues los medios, generalmente medios populares, nos han hecho creer que es la ecología. La ecología es la ciencia que estudia la manera en la que se relacionan los individuos que conforman un espacio o un ecosistema. Y para propósitos de nuestro interés en su episodio, hablamos de ecosistemas forestales. La base de la que parten muchas personas y expertos para decir que lo mejor para reforestar o restaurar son las especies nativas es que precisamente son estas especies las que ya se han adaptado a los procesos y relaciones ecológicas con su ambiente. En otras palabras, tienen más oportunidad de desarrollarse en ese espacio adecuadamente y no afectarían las relaciones ecológicas del lugar. Pero aquí viene otra interrogante. ¿Qué pasa si el espacio que queremos recuperar con vegetación ha sido tan afectado por el hombre o por procesos naturales que las especies nativas ya no podrían establecerse de manera natural en el lugar? Otra pregunta igual de interesante. ¿Qué tal si ancestralmente el espacio que queremos forestar nunca tuvo vegetación? Para poder aclarar estas cuestiones es necesario definir los términos de lo que es la forestación, la reforestación y la restauración. La restauración o restauración ecológica serían todas aquellas actividades o acciones o fenómenos que pueden ser promovidas por el ser humano que intervienen en un ecosistema perturbado en niveles que exceden su capacidad de regenerarse como lo harían normalmente hasta que este espacio se recupere en su totalidad, o bueno, parcialmente sus funciones originales. Estas acciones y fenómenos pueden tardar unos cuantos años o hasta siglos, dependiendo del nivel de degradación del lugar y claro, su extensión entre otros aspectos. Aquí entraría un tema sumamente importante que mencionaremos un poquito más adelante, el cual es la sucesión ecológica. La primera definición que veremos será la de reforestación, que pues está incluida dentro de estas acciones de restauración o restauración ecológicas. Una reforestación, según el glosario de la publicación de Semarnat titulada Restauración de ecosistemas forestales del año 2009, es el establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales. Un terreno forestal, según la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un espacio donde se llevan a cabo diversas actividades económicas, sociales y culturales
que interaccionan con la gestión forestal. Básicamente, un terreno que aún no tiene la capacidad de sostener vida vegetal o forestal, y que no está lo suficientemente degradado como para que esto último no suceda. La forestación, como su nombre puede sugerir, son las acciones encaminadas a cubrir un terreno que históricamente no ha tenido una cubierta vegetal significativa o donde la deforestación y la degradación de los suelos llegó a tal grado que de manera natural no puede ser colonizado por la vegetación. Esto también se puede entender como un cambio de uso de suelo, donde de manera intencional llegamos a un terreno que pudo o no haber tenido bosque o algún tipo de ecosistema forestal en su pasado, pero que ahora hemos decidido darle un uso forestal. Teniendo lo anterior como contexto, podemos pasar a darle respuesta a una serie de preguntas antes de adentrarnos como tal al tema de reforestar con exóticas o nativas, que es lo que nos tiene reunidos aquí el día de hoy. Una de las primeras cuestiones que se nos viene a la mente cuando alguien menciona la palabra reforestar o forestar o restaurar es que debe haber árboles involucrados en ese proceso. Bien, es válido pensar en eso, debido a todas las bondades que puede traer consigo un árbol. Lo cierto es que no todos los espacios han evolucionado para poder sostener una comunidad vegetal compuesta de individuos de hábito arbóreo, a pesar de que sean llamadas comunidades forestales. Siguiendo con esta pregunta, hay espacios que por evolución no tienen la capacidad de sostener comunidades arbóreas y evolucionaron con otro tipo de cubierta vegetal, como pastizales o matorrales. Y aquí viene el dato importante. No todas las reforestaciones deben ser con árboles, hay que respetar el bioma presente en el área a reforestar. Si es pastizal, hay que reforestar con pasto, si es matorral, con algún arbusto, alguna cactácea, etc. Esto se hace obviamente para respetar lo que es la ecología del lugar y que no haya un desastre. Y de aquí seguimos a otra cuestión igual de importante, que son las sucesiones ecológicas. Si bien las reforestaciones se hacen casi siempre buscando restaurar y embellecer un espacio, casi nunca se hacen mirando a largo plazo, mirando al futuro vaya. Y mucha gente lamentablemente deja morir a los arbolitos, por lo mismo de que no se hace una planeación correcta. Y aquí les voy a poner un ejemplo real, el ejemplo de las comunidades de Oyamel, o como les decimos algunos, avis religiosa. Bajo el dosel de los bosques de Oyamel se respira tranquilidad, se respira frescura, esto debido a la humedad que guardan. Si tú retiras la capa arbórea, sea con el fin que sea, y pasados unos años quieres reforestar esa zona con Oyamel, porque pues recordemos lo que dije hace un momento, si había Oyamel hay que reforestar con Oyamel, nos llevaremos la sorpresa de que los Oyameles se nos van a morir después de reforestar esa zona. Una sorpresa que podemos evitar sabiendo que los avis religiosa son una especie tolerante, esto es, que crecen bajo sombra y con ciertas condiciones de humedad. Si no tenemos primero una capa vegetal que pueda cubrir a estos pequeños Oyameles, el bosque de avis no se va a poder regenerar. Y entonces aquí viene la pregunta del siglo: ¿cómo recuperar el bosque de Oyamel si los Oyameles se nos van a secar bajo el sol? Aquí vamos a tener que echar mano de las sucesiones ecológicas, lo cual es, en resumen rápido, el proceso natural que se lleva a cabo dentro de un ecosistema perturbado para que, después de pasado cierto tiempo, se pueda recuperar con la vegetación y funciones originales. Y para los que quieran saber un poco más de lo que son las sucesiones ecológicas y temas varios de ecología, les recomiendo mucho el libro del año 2007 en su sexta edición llamado Ecología, de Thomas Smith y Robert Leo Smith. Sabiendo esto, lo que se debería de hacer en caso de querer recuperar este bosque de Oyamel ficticio del que estamos hablando es, primero, cubrir con una capa de vegetación arbórea que pueda resistir los rayos directos de luz solar, y una vez establecida esta, introducir bajo su dosel el Oyamel, para que pueda crecer con las condiciones óptimas de sombra y humedad y pueda de nuevo dominar en esa zona. Pero como sabemos, los árboles no crecen en 2 días, por lo que si se tiene planeado hacer esto, hay que generar todo un esquema, todo un proceso, toda una serie de pasos que pueda sostener esta regeneración durante varias generaciones, lo cual lamentablemente no creo que mucha gente quiera aceptar. Y hasta este punto es cuando llegamos a la gran pregunta de este episodio: ¿se debe reforestar o forestar con especies nativas o con especies exóticas?
Y la respuesta que yo les tengo es, no hay una respuesta definitiva, no hay una respuesta concreta para esta cuestión. Se puede hacer con ambas. Y sí, así como lo oyen. Y a continuación les voy a explicar el porqué. Si por ejemplo quieren reforestar o recuperar un espacio degradado o deforestado, pero que tiene poco tiempo así, en esta condición, lo ideal sería reforestar con nativas, pues son las especies que están mejor adaptadas a las condiciones del sitio, además de que no supondría un desequilibrio ecológico para el lugar. Pero, si de pura casualidad el espacio que ustedes quieren restaurar ha sufrido tanto deterioro que ya ni siquiera las especies nativas pueden soportar esas condiciones, lo ideal sería usar una especie exótica o introducida, que no necesariamente tiene que ser de otro país, en ocasiones puede ser solo de otra región con las mismas condiciones que presente nuestro sitio a restaurar. Esto para que pueda existir una capa vegetal en el terreno y se reduzca la pérdida de suelo, los deslaves, etc. Y ya si queremos ser un poco más estrictos, una vez recuperadas las condiciones ideales del terreno, introducir especies nativas para que el sitio recupere sus funciones originales. Pero pues, creo que eso ya sería mucho pedir. En otros casos un poco más específicos tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tal si el sitio que quiero reforestar, o mejor dicho, forestar, ancestralmente nunca ha tenido vegetación? La respuesta sería la misma. Tendríamos que buscar una especie, nativa o exótica, que pueda soportar las condiciones del terreno para que se pueda desarrollar. Aquí podemos hacer la siguiente aclaración. Que sea exótica o que venga de fuera no necesariamente significa que sea mala, simplemente no se desarrolla naturalmente en el lugar. Es de fuera, no necesariamente significa que va a matar o desplazar a todos los organismos que hay en el lugar. Pero para que esto suceda tenemos que ser cuidadosos al seleccionar una especie, para los efectos de la reforestación o forestación. A pesar de que, como digo, no necesariamente son del demonio las especies exóticas, sí hay que tratarlas con mucho cuidado. No queremos que generen un desastre ecológico en el lugar o que no crezcan de la manera que queremos. Aquí para, ejemplificar un poco lo que he estado diciendo, les explico con un ejemplo. El ejemplo del lago de Texcoco, el cual históricamente, al ser un lago obviamente y ese terreno estar cubierto por agua, no presentaba vegetación como tal. Había vegetación pero en las orillas, como ahuehuetes, sauces o fresnos, pero no como tal en la superficie que cubría el agua. Una vez secado el lago, se empezaron a presentar problemas de tolvaneras que afectaban la parte oriente de la Ciudad de México, por lo cual se decidió forestar ese espacio. Pero como nunca hubo vegetación ahí ancestralmente, se tuvo que introducir una especie de pasto que pudiera soportar los niveles de salinidad del lugar para evitar el problema de las tolvaneras. Y bueno, esa es la razón por la cual actualmente en esa zona, la parte del lago de Texcoco, la parte del lago Nabor Carrillo, tenemos pastizal, aunque ahí nunca hubo vegetación ancestralmente. Otra cuestión que ya urge tomar en cuenta para las restauraciones y las reforestaciones es el cambio climático, que está cambiando rápidamente las condiciones ambientales de muchos sitios, donde incluso las especies nativas están presentando deficiencias, y urge tener una solución al corto plazo. Actualmente se está trabajando para usar árboles híbridos o mejorados genéticamente. Si quieren que hable de este tema o les interesa, háganmelo saber. Como conclusión de este episodio, se puede decir que no hay una receta clara para decidir qué especie usar en las reforestaciones o restauraciones. No necesariamente se deben usar especies nativas para reforestar un espacio y tampoco se deben usar exclusivamente especies exóticas para forestar o reforestar. Como lo digo, no hay una receta que simplifique todo este proceso. Siempre hay que analizar bien los factores con los cuales se está trabajando. Hay que conocer a las especies, hay que conocer el terreno, el suelo, el clima y sobre todo el objetivo que queremos alcanzar con esta forestación o reforestación y dar una respuesta satisfactoria para el sitio que uno está tratando de recuperar, lo cual se puede replicar en otros sitios de manera exitosa o no. Siempre hay que echar mano de la experiencia, del conocimiento y del sentido común, siempre buscando recuperar los espacios naturales, nos toque disfrutarlos o no. Siempre lo digo, el acto más humano y empático que podemos hacer es plantar un árbol del cual bajo su sombra no podremos disfrutar. Si les gustó este episodio, siempre pueden enviarme sus opiniones al Instagram del podcast, @elplebedelbosque, para así estar en contacto. Igual, si están interesados en algún otro tema, no duden en sugerirlo.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Yo fui Luis Castillo, el plebe del bosque. Nos estaremos escuchando en otra ocasión.